Amables oyentes, tengan ustedes muy buenos días. Para todos ustedes, los que en Medellín nos escuchan, un cordial saludo, y también para los que a través de la red nos siguen en Colombia o en el exterior. Hemos seguido, hemos avanzado ya bastante en el año litúrgico y hemos reanudado ya el tiempo ordinario. Un pequeño recorderis de esta estructura básica del año litúrgico de la Iglesia. Fíjense, el año litúrgico de la Iglesia comienza a fines de noviembre, principios de diciembre con el Adviento, luego la Navidad, que culmina finalmente en Epifanía. Esa primera parte es el ciclo que llamamos de Navidad, es el segundo ciclo más importante del año, porque el primer ciclo más importante es el ciclo pascual, que comienza con la Cuaresma, finalmente llega a su centro con el triduo pascual de la muerte y resurrección del Señor, se extiende por el Quievo Pascual hasta Pentecostés. Entre el ciclo de Navidad y el ciclo de Pascua está puesta la primera parte o la primera sección del tiempo ordinario. Y luego, después de la fiesta de Pentecostés hasta el comienzo del Adviento, está también la segunda sección del tiempo ordinario. El tiempo ordinario tiene dos secciones. La primera lectura señalada para esta solemnidad está tomada del Antiguo Testamento, concretamente del libro del Deuteronomio, y dice así: Habló Moisés al pueblo y dijo: Recuerda el camino que el Señor tu Dios te ha hecho recorrer estos 40 años por el desierto, para afligirte, para ponerte a prueba y conocer tus intenciones, si guardas sus preceptos o no. Él te afligió, haciéndote pasar hambre, y después te alimentó con el maná, que tú no conocías, ni conocieron tus padres, para enseñarte que no solo de pan vive el hombre, sino de todo cuanto sale de la boca de Dios. No sea que te olvides del Señor tu Dios, que te sacó de Egipto, de la esclavitud, que te hizo recorrer aquel desierto inmenso y terrible, con dragones y alacranes, un sequedal sin una gota de agua, que sacó agua para ti de una roca de pedernal, que te alimentó en el desierto con un maná que no conocían tus padres. En su forma definitiva, amables oyentes, el libro del Deuteronomio se presenta como una gran catequesis de Moisés al pueblo salido de Egipto cuando atravesaban las llanuras de Moab. Es como una toma de conciencia que pide Moisés al pueblo de lo que el pueblo pactó con el Señor en el Sinaí, cuando se comprometió a seguir los mandatos del Señor, dado que el Señor se había escogido ese pueblo como heredad suya. Por pura gracia el Señor los escogió. Ahora ellos debían hacer justicia a esa elección divina, siguiendo en todo los mandamientos y caminos del Señor. Esta es como la perspectiva general del libro del Deuteronomio. En el pedacito que escuchamos, amables oyentes, Moisés le recuerda el camino que recorrieron desde la salida de Egipto, por el desierto, los avatares, sufrimientos, privaciones que sufrieron en el desierto. Y cómo, a pesar de todo eso, a pesar de que en el desierto no había comida ni bebida, era un sequedal inmenso, sin una gota de agua, como dice el texto, sin embargo no les faltó el alimento que Dios les envió, no les faltó el agua, porque hasta de una roca de pedernal hizo brotar agua Dios por medio de Moisés, para que el pueblo saciara su sed o calmara su sed. La referencia que pienso yo hace que este texto haya sido escogido como primera lectura de la fiesta del Corpus Christi es la referencia al maná. El maná, ustedes saben que con esa palabra nuestra, que es una especie de transliteración de la palabra hebrea, manú significa en hebreo, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Cuando los israelitas le pedían a Moisés comida en el desierto y no había, entonces quisieron revolverse contra Moisés, quisieron regresar a Egipto, donde se sentaban, como decían ellos, ante las ollas de carne satisfechos y ante las cebollas y los puerros que les ofrecía el faraón
como único pago por su trabajo de esclavos. Recordaban pues la esclavitud y la añoraban, porque ahora en el desierto no tenían nada, ni comida ni bebida. Entonces Dios hizo llover del cielo para ellos maná. Una especie de escarcha blanca cubría por la mañana el campamento, y Moisés les ordenó entonces que recogiera cada uno lo necesario para el día y que no guardaran nada para el día siguiente. Tan solo cuando recogían para el sábado debían recoger el doble, porque el sábado no podían trabajar y no podrían recoger entonces para ese día. En todo caso, cuando los israelitas vieron pues alrededor del campamento esa escarcha blanca, preguntaron: ¿qué es esto? Manú en hebreo, y de ahí viene pues nuestra transliteración maná, como ese alimento que Dios le dio a su pueblo por medio de Moisés en el desierto. Esto que cuenta la Biblia es aprovechado también por los cristianos, concretamente por el cuarto evangelista, que en el capítulo 6 de su obra, en el discurso de Cafarnaúm, hace alusiones evidentes, pues explícitas, a este acontecimiento del maná. Dice el cuarto evangelista que Jesús a esos judíos que estuvieron con él en el desierto y que fueron testigos de la multiplicación del pan y del pescado, a esos judíos les dice, dado que aún después del acontecimiento siguen buscándolo, siguen detrás de él, les dice: ustedes me buscan a mí, no porque hayan visto signos, es decir, no porque hayan sido capaces de interpretar lo que sucedió con la multiplicación del pan y del pescado, sino me siguen porque yo les doy comida, porque les lleno la barriga, digámoslo en esa forma. A ustedes les interesa llenar la barriga. Busquen entonces, les dice, no el pan que perece, sino el pan que perdura. Hay pues dos clases de alimento: el pan que perece y el pan que perdura. El pan que perece es el alimento de este mundo. Uno tiene que comerlo diariamente. El pan que perdura es el pan que Dios da. El pan que Dios da es el pan que viene de Dios, es el pan de la vida. Ellos entonces le dicen: pero es que ese pan que Dios da, ya lo comimos. En el desierto Dios nos dio, por medio de Moisés, hizo llover pan del cielo, el maná, le dicen. Y Jesús dice: no, el pan que en el desierto comieron, el pan no es pan del cielo, era pan de la tierra. El maná era alimento de este mundo, por eso había que recogerlo todos los días. El pan que yo les doy es otro, es el verdadero pan, el pan verdadero. Ese es el que yo les doy. Y finalmente, según Jesús, ese pan se identifica con él mismo, es decir, yo soy el pan de la vida. Ahí está pues la valoración en el llamado discurso de Cafarnaúm, en Juan capítulo 6, de la referencia al maná. Precisamente por eso, queridos oyentes, en esta primera lectura del día de Corpus Christi aparece este texto donde se habla pues que Dios alimentó a los israelitas después de la salida de Egipto con el maná, que ellos creían que era pan del cielo, pero en realidad no era pan del cielo, sino de la tierra. Y también se menciona en el texto, como escuchamos, el hecho de que de la roca de Pernal brotó agua para que bebiera el pueblo. Según el libro del Deuteronomio, el discurso de Moisés, el regalo del pan, del maná en el desierto, tenía una finalidad. Tenía la finalidad de que el pueblo aprendiera, precisamente por ese regalo divino, que no solamente de pan vive el hombre. Es muy importante, pienso yo, esta precisión, amables oyentes, porque fíjense cómo los que escucharon, los que participaron en la multiplicación del pan y del pescado, seguían a Jesús desesperados, trataron de buscarlo para hacerlo rey, en fin, y Jesús tuvo que escabullírseles. Entonces, siempre está el peligro de que la religión, de que la referencia a lo divino sea interpretada en un contexto simplemente terreno. En otras palabras, que la religión, la unión con Dios, le proporcione a uno bienes de la tierra. Entre nosotros en América Latina
Se dio una tendencia, y en alguna forma todavía está vigente, según la cual el cristianismo tiene como tarea básica, digamos, procurar una justicia social según la cual las cosas de este mundo, los bienes de la tierra, sean mejor repartidos y sean y sirvan para todos. Yo estoy convencido de que este es un imperativo moral del Evangelio. Es decir, no puede haber no puede haber una fe cristiana si esa fe cristiana no es respaldada por una conducta de justicia, y donde realmente se requiere a gritos la justicia es en la vida social, en las relaciones sociales entre los seres humanos. Pero religión básicamente, unión con Dios, no consiste en recibir pan de este mundo. Yo pienso que en esto el pedacito del Evangelio que vamos a escuchar y también su base bíblica en el Deuteronomio son absolutamente apodícticos. No solo de pan vive el hombre. Para la vida no solamente basta el pan. Buscad, decía Jesús, no el pan que perece, sino el pan que perdura. Religión es unión con Dios, unión con Dios. Algún autor decía, creo yo que es basado pues en una afirmación del famoso novelista ruso de Ana Karenina y La guerra y la paz, León Tolstoy, que cuando los seres humanos hayamos satisfecho todas nuestras necesidades materiales, ahí entonces se hará más clara la verdadera y radical necesidad que tenemos. La segunda parte, la segunda lectura del texto de la liturgia de este domingo está tomada de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Los liturgistas que fijaron los textos para esta solemnidad, pues entresacaron del capítulo 10 de 1 Corintios 3 versiculitos, o 2 versículos nada más, y los independizaron del contexto. Y ¿por qué? Porque en los 2 versículos indudablemente el apóstol hace referencia a la Eucaristía, a la celebración cristiana de la Cena del Señor, como la llama el apóstol San Pablo en el capítulo 11 de esa misma carta. Pero el contexto en que están estos 2 versículos trata un tema que uno tiene que conocer para poderlos entender cabalmente. Fíjense, en las ciudades paganas de los comienzos del cristianismo, había muchos cultos, fuera pues del culto que rendían los judíos a Dios en sus sinagogas y del culto cristiano que empezó a desarrollarse. Había numerosos cultos sacrificiales idolátricos, es decir, se ofrecían sacrificios a deidades, a divinidades de las religiones que estaban en vigencia. Después de que se ofrecían los sacrificios en esos cultos paganos, entonces la carne de las víctimas que no era consumida en los cultos, entonces era sacada al mercado y era vendida como carne común y corriente. Entre los judíos era absolutamente nefando comprar y consumir carnes de esas. Y muchos cristianos pues que tenían raíz judía o que habían sido formados como cristianos por predicadores o evangelizadores judíos, sentían una aversión tremenda por ese tipo de carnes, porque les parecía que era idolatría comer esas carnes. Por eso Pablo tuvo que afrontar en sus comunidades, este tema, el tema de los idolocitas, así se llaman en griego, es decir, los restos, las carnes que restaban o que sobraban después de los sacrificios idolátricos en los santuarios y que eran vendidas a la gente. Pablo en esto tuvo una actitud sumamente libre. ¿Por qué? Porque él estaba convencido de que los ídolos, es decir, no son nada. ¿Por qué? Porque los ídolos no son Dios. Y si no son Dios, entonces no son nada, simplemente no existen. Pero sucede que en los sacrificios idolátricos, fíjense, los ídolos, es decir, las imágenes idolátricas o los cultos a las divinidades del paganismo, ocultaban o llevaban latente la amenaza de las fuerzas del mal, demonia, como las llama aquí San Pablo. En ese contexto, entonces Pablo
hablando pues de los cultos idolátricos y de las carnes sacrificadas a los ídolos. Entonces San Pablo hace, digamos como de paso, una referencia a lo que podríamos llamar nosotros el culto cristiano, lo que hacen los cristianos cuando se reúnen para escuchar la palabra de Dios y aún para la fracción del pan. No solamente pues partían el pan como cuenta Lucas en Hechos de los Apóstoles, sino que también hacían allí, diría yo, un rito con la copa de vino, cuando uno lee los relatos de la Eucaristía en los Evangelios, uno se entera de que Jesús también en la noche antes de morir hizo un rito especial con el pan y luego también un rito especial con una copa llena de vino. ¿Ven? Cuando Jesús identificó ese pedacito de pan que dio a sus discípulos después de partirlo con su propio cuerpo y luego ese vino que contenía la copa con su propia sangre. Pues bien, aquí en el capítulo 10 de la primera carta a los Corintios, Pablo, hablando del tema de la idolatría, de las comidas sacrificadas a los ídolos, de la compra de carne de ídolos o de víctimas sacrificiales en el mercado, hace una notica en la cual se refiere indudablemente a la Eucaristía cristiana. Escuchen pues la notica que escucharemos también este domingo en la celebración eucarística. Dice: hermanos, el cáliz de nuestra acción de gracias no nos une a todos en la sangre de Cristo, y el pan que partimos no nos une a todos en el cuerpo de Cristo. El pan es uno, y así nosotros, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo, porque comemos todos del mismo pan. Es indudable que las referencias que hace el apóstol se dirigen a la llamada Cena del Señor. En el capítulo 11, un poco después de este texto, en la misma carta, Pablo habla de la Cena del Señor que precisamente por mandato del Señor los cristianos reiteraban cada vez que se reunían. Y en ese texto de 1 Corintios 11, el capítulo siguiente a este, del cual hemos tomado este texto, Pablo menciona primero el rito del pan y luego el rito de la copa. Aquí lo hace en forma invertida. El cáliz de la acción de gracias no nos une a todos en la sangre de Cristo, y el pan que partimos no nos une a todos en el cuerpo de Cristo. Fíjense, primero el cáliz, después el pan. Cuando uno lee el capítulo 11 de la misma carta, está primero el pan, después el cáliz. Y cuando uno va a los evangelios, encuentra primero el pan, después el cáliz. El único punto es en el evangelio de Lucas, donde el texto es sumamente complejo. No me puedo detener acá a analizarlo. Si ustedes quieren, muy pronto saldrá o terminaré de publicar mi comentario del Evangelio de Lucas, donde toco este tema, diría yo, con profundidad y exhaustivamente hasta donde puedo. En todo caso, fíjense pues acá el orden: el cáliz de la acción de gracias, to potirion tis eulogías, y luego el pan que partimos, la denominación que utiliza Hechos de los Apóstoles para hablar de la Cena del Señor es classis artu, es decir, la partición del pan. Classis artu, aquí habla Pablo del pan que partimos. En los relatos evangélicos Jesús tomó pan, lo partió, éclasen, catéclasen, es decir, la terminología usada acá es decisivamente, llamémosla así, eucarística. El pan que partimos, el cáliz de acción de gracias o de bendición, topotirion tes eulogías, así llamaban los judíos la tercera copa de la celebración pascual, topotirion tis eulogías, el cáliz de bendición, el cáliz de bendición. Pues bien, cuando los cristianos se reúnen pues para la Cena del Señor y comparten el cáliz de bendición y comparten un mismo pan, se unen
ellos naturalmente a la sangre de Cristo y también se unen ellos en el cuerpo de Cristo. Pablo lo supone. Por eso inculca a los cristianos. Fíjense, aunque los ídolos no son nada, y los ídolos a los cuales sacrifican carnes, y luego esas carnes se venden en el mercado, esas carnes no están maldecidas por ningún caso, ¿no? Es decir, objetivamente esas carnes son iguales a toda carne. Sin embargo, dado que se usaron en un sacrificio idolátrico, uno puede correr, es decir, o se puede crear la impresión para sí mismo y para los demás de que uno está compartiendo los sentimientos, las ideas, los propósitos de la gente que hizo esos sacrificios. Por eso Pablo les dice a los corintios que rehuyan toda idolatría. Es decir, que ni siquiera, pues en este caso, aunque los ídolos no sean nada, y esas carnes sean carnes comunes y corrientes, les dice, evítenlas, porque cuando nosotros hacemos nuestra cena, al tomar todos de un mismo cáliz, el cáliz de la sangre de Cristo, participamos en ella, es decir, se nos aplican a nosotros, diría yo, los efectos de la muerte del Señor. Y cuando todos comemos de un mismo pan, nos unimos todos en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Es lo que quiere decir el apóstol. Fíjense pues cómo en este pedacito de la primera Corintios, Pablo, de soslayo, como de lado, toca el tema de la Eucaristía. Y esto es importante. Más adelante, en la misma carta, el capítulo 11, tocará este tema en una forma más completa. Pero les quería anotar lo siguiente. Solamente en la primera carta a los Corintios, solamente, entre todas las cartas, digamos que proceden directamente de Pablo, las famosas 7 de las cuales les he hablado, y también en otras cartas llamadas deuteropaulinas, que no proceden directamente de Pablo, solamente en primera Corintios hay una alusión o una mención de la Eucaristía. Solamente. Pero ni en Romanos, ni en 2 Corintios, ni en Gálatas, ni en Filipenses, ni en Filemón, ni en Colosenses, ni en Éfesos, ni en Efesios, ni en la 2 Tesalonicenses, ni en la primera, ni tampoco en las cartas pastorales a Timoteo y a Tito. Ni una sola referencia a la Eucaristía, solamente en 1 Corintios. Se ve pues, queridos oyentes, que San Pablo pues suponía en sus cartas que la celebración de la Cena del Señor era algo normal, común y corriente entre sus fieles, entre la gente, entre los cristianos, y por eso no se sintió, digámoslo así, necesitado de recalcar ese tema en todas las cartas. ¿Por qué les estoy diciendo esto? Porque fíjense, yo conozco mucho la investigación crítica del Nuevo Testamento y aún del Antiguo, moderna. La conozco, hasta los autores más recientes. Yo trato de informarme de todo. Y fíjense, el argumento del silencio es muy usado en la exégesis crítica para descartar cosas que los autores no quieren aceptar. Es decir, el hecho, por ejemplo, de que en la carta a los hebreos no se mencione o no se aluda directamente a la Eucaristía, es un argumento para muchos exégetas de que el autor de la carta a los hebreos desconoce la Eucaristía. El hecho de que en el Evangelio de San Juan no se mencione explícitamente la cena del Señor o la Eucaristía en la última cena es argumento para algunos autores, aún unos muy recientes, aún para interpretar, por ejemplo, el discurso de Cafarnaúm al margen de la Eucaristía. Eso lo hace un importante autor, más adelante les diré algo de eso, actual, que se llama Klaus Berger, en un libro monumental y maravilloso que se llama Historia Teológica del Cristianismo Naciente. Por eso uno, cuando estudia a los autores críticos y lee estas cosas, pues uno tiene que estar sobre aviso, porque evidentemente el hecho de que no se mencione un tema no quiere decir que el autor lo ignore o que lo excluya. Fíjense, si de pronto en la primera carta a los Corintios, por problemas que había en Corinto, Pablo no menciona la Eucaristía, yo estoy seguro que la mayor parte de la exégesis moderna habría dicho, sin ambajes y sin rubor en la cara, que el apóstol Pablo nunca conoció la Eucaristía. Y llegamos finalmente al texto evangélico que toca este domingo. Es un pedacito
precisamente del discurso de Cafarnaúm del Evangelio de San Juan, que les mencioné antes. Jesús multiplica el pan y el vino en el desierto para que coman muchos. Fue tan inmensa la impresión que causó Jesús en esa gente que comió el pan que les dio Jesús, que pensaron, este es el rey que necesitamos, el mejor rey es el que da comida. Ustedes recuerdan, los que tienen mi edad o un poco más, recuerdan por allá en los años 50, cuando gobernó el país el general Rojas Pinilla. Logró pues sacar al país de una tremenda congestión política, cuando ya estaban pues prácticamente en su fin a las guerrillas, que en ese tiempo llamaban chusma, y que todavía no eran, digámoslo así, marcadamente comunistas, como son ahora las FARC. En fin, entonces Rojas Pinilla se tomó el poder, gobernó varios años y luego quiso hacerse reelegir, digamos, otra vez, como cualquier Chávez o cualquier Uribe. En todo caso, hizo una campaña presidencial y pienso yo la ganó, pero le quitaron el triunfo. Y en la campaña presidencial, el general Rojas, en la televisión, tenía una argumentación que a la gente sencilla la convencía de inmediato. ¿Cuánto valía esta yuca?, le decía la gente en la televisión. Cuando yo era presidente, tanto. ¿Y ahora cuánto vale? Tanto. ¿Cuánto? Y así le quiso decir a la gente que él fue el mejor presidente porque en la época de él todo el mundo tenía comida. Y ganó las elecciones, pero se montó, por obra y gracia del presidente Lleras Restrepo, se montó Pastrana, el Pastrana padre en el poder. Y yo estoy aquí, no estoy hablando de política, digamos, por hablar de política, sino para mostrarles un factor religioso básico. Entonces, cuando Jesús multiplicó el pan y el pescado, la gente de su tiempo pensó lo que pensaba la gente cuando veía al general Rojas mostrando yucas y papas en la televisión. Este es el rey que necesitamos. Y salieron a buscarlo para hacerlo rey. Y Jesús tuvo que esconderse. No hay mejor rey que el que le da comida al pueblo. Jesús se esconde. La gente no lo encuentra. Los discípulos se han ido en la barca. Jesús los alcanza caminando sobre las aguas del lago. Y al otro día, sin que la gente sepa cómo, Jesús aparece en Cafarnaúm, viendo que él no había partido en la barca con los discípulos. Y por eso la gente, cuando lo encuentra al otro lado, en Cafarnaúm, pregunta, ¿y cómo llegó usted aquí? Si usted se quedó allá, los discípulos se marcharon solos. ¿Cómo llegó? Ellos no sabían lo de la caminata sobre las aguas del lago. No sabía. El lector que lee el Evangelio, que lo escucha, sí sabe. Por tanto, el lector tiene de Jesús un nimbo maravilloso, un hálito maravilloso alrededor de su cabeza que la gente no conoce. Y entonces Jesús les dice, vea, ustedes me están buscando a mí porque quieren comida. Yo les di comida y a ustedes lo que les importa es la barriga. Y les dice, como les expliqué antes, busquen pues o trabajen no por el pan que perece, sino por el pan que perdura. El pan que perece es el pan de cada día, que según Jesús también debemos pedirle a Dios. Y el pan que perdura es el pan que Dios da. Esa es la religión. La religión es recibir el pan que perdura. Y ese pan en persona es Jesús. Ahora bien, ¿cómo se obtiene el pan que perdura? Es muy sencillo. Solamente se necesita recibirlo. Recibir el pan que perdura de manos del que lo ofrece es precisamente creer en él. Como Jesús es el pan, recibir de él el pan que perdura, entonces es creer en él. Así se recibe el pan que perdura por la fe. Solamente la fe hace posible que uno reciba de parte de Dios, por manos de Jesús, el pan que perdura, y ese pan es Jesús mismo. Con esto que les estoy explicando, entienden ustedes perfectamente el texto que ahorita vamos a leer de Juan capítulo 6, versículos 51 a 59. En aquel tiempo dijo Jesús a los judíos, yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que come de este pan vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Disputaban entonces los judíos entre sí, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne?
Entonces Jesús les dijo: os aseguro que si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, habita en mí y yo en él. El Padre que vive me ha enviado, y yo vivo por el Padre. De mismo modo, el que me come a mí, vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo, no como el de vuestros padres, que lo comieron y murieron. El que come de este pan vivirá para siempre. Con este pedacito, amables oyentes, comienza la segunda parte del discurso de Cafarnaúm. Se supone, por tanto, una parte del discurso que no se leyó aquí. Creo yo que la conclusión, las últimas palabras, son como un resumen de la primera parte. Este es el pan que ha bajado del cielo, no como el de vuestros padres que lo comieron y murieron. El que come este pan vivirá para siempre. Jesús mismo es el pan bajado del cielo. Él es el Hijo del Hombre que bajó del cielo y luego sube otra vez al cielo. Es una expresión muy normal en el cuarto evangelista. Jesús pues es el pan bajado del cielo, el maná que comieron en el desierto de mano de Moisés los israelitas. No era el pan bajado del cielo, por tanto no era el pan verdadero, no era el pan verdadero. Era un pan de este mundo, pero no el verdadero pan, el que quita el hambre para siempre. Es la primera parte. ¿Cómo se accede al pan bajado del cielo? Pues creyendo en él. Por la fe se accede. Cuando uno cree en él, entonces lo recibe. Creer, la fe, es la recepción del pan bajado del cielo. Hasta ahí la primera parte del discurso de Cafarnaúm. Pero la vida de Jesús da para más. No solamente Jesús en persona es el pan porque él ha bajado del cielo, porque él, digámoslo en lenguaje joánico, porque él es la palabra hecha carne, la palabra de Dios en la carne. Pero no solamente por eso, sino también porque él, como dice aquí, y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Mi carne para la vida del mundo. Aquí, evidentemente, hay una alusión a la muerte de Jesús. El pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. No solamente pues Jesús es el pan bajado del cielo, Jesús, el hombre es la palabra de Dios encarnada. No solamente eso, sino que Jesús como pan da su vida, dar la vida por nosotros, es decir, morir por nosotros. Y esto le permite a Jesús entonces proseguir el mismo tema del pan en un contexto, diría yo, más estrecho, y yo diría más íntimo cristiano. Es decir, comprensible básicamente para los cristianos solos, solamente para nosotros, porque el que no comparta nuestros sentimientos y nuestras apreciaciones simplemente se escandaliza ante estas palabras. Eso lo presenta el evangelista aquí, dicho de los judíos que estaban escuchando a Jesús. Para ellos estas palabras se hacen, diría yo, insoportables. Disputaban entonces los judíos entre sí: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Como él dice que el pan que él da es su carne para la vida del mundo. Está hablando de pan, ahora habla de carne, habla de comer y beber, y eso, perdónenme la palabra, suena a antropofagia. Comer carne del Hijo del Hombre. Ustedes ven que para un judío, comer carne y luego todavía peor, beber sangre era algo escandaloso, inaceptable, insufrible. Un judío se horrorizaba delante de estas palabras. Es lo que pasa acá. ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? Solamente pues quien es cristiano, quien está metido adentro, puede comprender el sentido de estas palabras, puede asumirlas y valorarlas en la forma de vida. Aquí entonces, como para completar el escándalo, además de comer la carne,
Jesús añade lo que para hoy los judíos era todavía peor, beber la sangre. No se trata pues simplemente de antropofagia, sino también de hematofagia, es decir, comer sangre. Hematófagos son los que comen sangre de los animales. En la Biblia está prohibido beber la sangre, aún de animales. ¿Por qué? Porque en la sangre está la vida. Entonces es una profanación beber sangre. Por tanto, aquí el escándalo se completa. No solamente comer carne, sino peor, beber sangre. Y ante el escándalo Jesús no se echa atrás, sino que se reafirma. Se distingue, por tanto, entre carne y sangre. Las palabras griegas son sarx, carne, y hema, sangre. Comer carne, beber sangre. A mí me parece indudable, amables oyentes, que aquí, digamos, el telón de fondo de este misterioso y significativo discurso de Jesús es el rito eucarístico cristiano. Esto es mi cuerpo entregado por vosotros, dado por vosotros. Hyperimon didomenon, el pan que yo os daré es mi carne. Daré, el mismo verbo que aparece en las fórmulas de eucarísticas, mi cuerpo dado, didomenon, hyperimon, así aparece en el texto de 1 Corintios, hyperimon didomenon, en fin, y sangre, hema, es la misma palabra acá y en los textos eucarísticos, sarx, hema. La primera palabra sarx en el Evangelio de Juan, corresponde a soma en los sinópticos y también en el texto de 1 Corintios, soma, sarx. En arameo, en el tenor arameo, probablemente la palabra utilizada por Jesús debió ser basar, que significa en hebreo y en arameo carne. El término gui, que significa cuerpo, no era usado en este contexto. Por eso el uso de sarx en la palabra griega de San Juan, digámoslo así, está más cerca del tenor arameo de las fórmulas eucarísticas del cristianismo naciente. Se distingue, por tanto, entre la sarx, la carne, y el hema, es decir, la sangre. Entonces dijo Jesús: os aseguro que si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Aquí pues se da, digamos, un avance en cuanto a la primera parte del discurso. En la primera parte del discurso, Jesús se presenta como el pan de la vida. El que lo come o el que lo recibe es el que cree, y así entonces el que lo come, recibiéndolo, tiene vida eterna, porque el pan que Jesús da o que Jesús es la vida. Pero aquí se da un paso más adelante. Aquí no solamente se trata de comer, digámoslo así, de recibir el pan, sino que se distingue entre la carne y la sangre, y se habla, digámoslo así, de un hecho de fe, naturalmente, pero un hecho de fe, digamos, que tiene como su respaldo en una celebración que indudablemente los cristianos hacían: comer la carne del Señor, beber la sangre del Señor, como condición para tener vida eterna, la vida eterna que el Señor da, porque Él precisamente, cuando murió, dio su carne para la vida del mundo. Y por eso añade Jesús: mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Es decir, su carne y su sangre son aquello que realmente merece el nombre de comida y bebida. Todo lo demás, esto lo podemos entender quizá en un contexto platónico, aletinos en griego, según algunos autores. Por ejemplo, me gusta mucho la explicación que da de esto un autor anglicano, se llama Dodd, de apellido Dodd, Charles Dodd. Dice que para Platón, digamos, las cosas del mundo, las cosas materiales, no eran sino las sombras de las realidades verdaderas. Las realidades verdaderas son las ideas. Pues bien, a Letinos pareciera que en la terminología joánica se refiere a eso. Lo que realmente merece el nombre de comida y de bebida no es lo que nosotros comemos y bebemos diariamente, sino en este caso la carne y la sangre del Hijo del Hombre. Esas son la comida verdadera, porque esas son la comida que da vida, la comida que da vida eterna y la bebida que da vida eterna. El que come mi carne y bebe mi sangre
habita en mí y yo en él. Son las fórmulas que llaman los autores de inmanencia. Cuando uno come la carne del Hijo del Hombre y bebe la sangre del Hijo del Hombre, Él está en nosotros y nosotros en Él. Y al estar Él en nosotros y nosotros en Él, también entonces en nosotros está Dios. Se completa, por tanto, el círculo. Este discurso joánico es una obra magistral, pues, de la teología del cuarto evangelista. Para mí es indudable que las referencias de esta última parte del discurso, de esta segunda parte del discurso, son a la Eucaristía. Otra cosa piensan teólogos tan cotizados y tan importantes como el famoso Klaus Berger, en su obra monumental Historia Teológica del Cristianismo Naciente. Él piensa que aquí no hay ninguna referencia a la Eucaristía y que todo simplemente es referencia a la fe en cuanto tal, a la aceptación de comer carne y beber la sangre del Hijo del Hombre es creer en Él, como si en la segunda parte del discurso se estuviera diciendo exactamente lo mismo que en la primera parte. Yo pienso que en el discurso ciertamente hay un avance y que el telón de fondo de esta explicación joánica es ciertamente la celebración cristiana de la Eucaristía. El cuarto evangelista conserva en este discurso de Jesús el mismo horizonte de la muerte de Jesús, de la entrega de Jesús, del dar Jesús la vida. Conserva el mismo horizonte que aparece en la tradición, digamos, prepaulina de 1 Corintios y también en los sinópticos, exactamente la misma. Fíjense que toda esta segunda parte del discurso, de la cual leímos un pedazo importante, comienza con esta frase: y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Es una alusión evidente a la muerte de Jesús. Por eso, a mí me parece indudable que en estas apreciaciones de Jesús, según el cuarto evangelio, se esconde exactamente la misma idea que aparece en 1 Corintios 11, cuando decía Pablo o escribía Pablo a los corintios, después de citarles la tradición que él recibió de parte del Señor, decía: pues cada vez que coméis de este pan y bebéis de esta copa o de este cáliz, anunciáis la muerte del Señor hasta que vuelva. Es decir, la Eucaristía cristiana es como un reflejo permanente de lo que Jesús hizo, como dice Pablo en el texto de 1 Corintios, lo que Jesús hizo la noche en que iba a ser entregado. La noche en que iba a ser entregado, Jesús pues dio su vida por nosotros, y entonces como permanente eco de su entrega, nos dejó en el pan que partimos y en la copa de bendición que compartimos, nos dejó el fruto permanente de su entrega y de su muerte.